Hola a todos, hoy les vamos a hablar acerca de los cambios más significativos que se pueden encontrar entre la Ley 1819 de 2016 y la Ley 2010 de 2019. Entre estos está la tarifa del impuesto de renta. La Ley 1819 nos da una tabla para la renta líquida laboral y las rentas de pensiones y una segunda tabla para la renta no laboral y las rentas de capital. Lo que se hace en la Ley 2010 es unificar estas dos tablas en una única tabla que es las rentas de trabajo, de capital no laborales y las rentas de pensiones. En los dividendos y participaciones, en la ley 1819 teníamos unos rangos en VTs desde 0 hasta 100 VTs en adelante con una tarifa del 10%. Y en la ley 2010 se crearon unos rangos que van desde 0 hasta 300 VTs en adelante con una tarifa del 10%. Para las rentas no laborales, la ley 1819 dice que se consideran ingresos de estas rentas todos los que no se clasifiquen expresamente en ninguna de las demás cédulas. La ley 2010 nos dice lo mismo, con excepción de los dividendos y las ganancias ocasionales que se rigen según algunas reglas especiales. Para efectos de establecer la renta líquida correspondiente a las rentas no laborales, del valor total de los ingresos de esta cédula se restarán los ingresos no constitutivos de renta y los costos y gastos procedentes y debidamente soportados por el contribuyente. La ley 2010 dice que se podrán restar los ingresos no constitutivos de renta imputables a cada ingreso, las rentas exentas y las deducciones especiales imputables a esta cédula. La ley 1819 dice que esto se puede hacer siempre y cuando no exceda el 10% del resultado anterior, es decir, las 1000 VTs. Y en la ley 2010 no se podrá exceder el 40%, que esto equivale a 5040 VTs. En la depuración dice que se podrán ser aceptados los costos y los gastos que se cumplan con los requisitos generales para su procedencia establecidos en las normas de este estatuto y que sean imputables a esta cédula. En este caso no se encuentra ninguna modificación entre las dos leyes. En las deducciones, para la ley 1819 tenemos deducción de contribuciones a fondos de pensiones, de jubilación e invalidez y fondos de cesantías que están en el artículo 126-1. También está la deducción para las prestaciones sociales, aportes para fiscales e impuestos que está en el artículo 115. Para la ley 2010 tenemos deducción de intereses pagados sobre préstamos educativos del ICETEX, artículo 119, deducción de impuestos pagados y otros, artículo 115 y deducción del primer empleo. Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que como podemos ver en la ley 1819 podemos encontrar apoyos económicos no reembolsables, aportes obligatorios que se efectúen al Sistema General de Pensiones, los retiros parciales o totales de las cotizaciones voluntarias de los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, aportes obligatorios que efectúen los trabajadores, empleadores y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, los dividendos y participaciones provenientes de distribución de utilidades que hubieran sido considerados como ingresos no constitutivos de renta. Como podemos ver, frente a la Ley 2010, en cuanto a cotizaciones voluntarias hay un límite. En cuanto a aportes obligatorios al Sistema General de Pensiones, también contamos con uno a partir del 25% o 2.500 VTs para que puedan ser considerados como ingresos no constitutivos. Tenemos en cuenta las indemnizaciones de seguro de vida, los impuestos a los dividendos, que para personas naturales residentes la tarifa se reduce del 15 al 10% cuando estos excedan de 300 VTs. Y para los dividendos o participaciones para sociedades extranjeras y personas naturales, la tarifa se incrementó del 7,5% al 10%. Continuando, vamos con la determinación celular. En la ley 1819 tenemos 5 cédulas, las cuales serán renta de trabajo, pensiones, rentas de capital, rentas no laborales, dividendos y participaciones. La ley 2010 nos muestra o nos presenta ya un modo independiente, el cual cuenta con solo 3 cédulas, las cuales son rentas de trabajo, de capital y no laborales, reunidas en una. Como dice, en esta ley se unificaron las rentas cedulares en una sola, que es conocida como la general. Entonces tenemos como segunda las rentas de pensiones y como terceros dividendos y participaciones, en la cual esta última no admiten costos ni deducciones. Entonces, el cambio fue debido a dos razones, de las cuales nosotras interpretamos.
Una de las razones que interpretamos fue el cambio fue porque antes existían 2 formularios y 3 grandes tipos de contribuyentes para presentar y pagar el impuesto de renta. Por lo tanto, las personas que realizaban a cuenta propia su declaración, pues no sabían en qué cédulas podían estas tributar. Entonces, para ello era necesaria una asesoría profesional. Sin embargo, aún había un problema presente debido a que a pesar de la asesoría, se solía presentar aún así pues mala declaración. Por ende, se debía asistir a la DIAN y declarar el por qué esta se realizaba de una forma incorrecta. Otra de las razones que analizamos fue porque el fin de unificar estas cédulas se debió a que, junto con las tarifas generales, podría permitirle recaudar 1.2 billones al gobierno. Esta información, cabe aclarar, la pudimos obtener gracias a documentos que nos facilitaron la información de cuántos billones quería el gobierno recaudar al tener la idea de unificar estas cédulas. Vamos con las rentas exentas, que como podemos ver la ley 1819 del 2016 nos aclara que no se podrá imputar en más de una cédula una misma renta exenta o deducción. Nos dice que estas rentas no pueden sobrepasar el 40% del total de los ingresos. Por lo tanto, el 25% se atribuye a las rentas exentas laborales, por lo que el restante del 15% quedaría para incluir a las demás deducciones y rentas exentas, como por ejemplo los intereses pagados en adquisición de vivienda propia mediante la modalidad de crédito hipotecario, de los dependientes de la medicina prepagada y de los aportes voluntarios a fondos de pensiones. También están en rentas exentas los derechos de autor, lotería y licoreras. Frente a la ley 2010 del 2019, estamos hablando de que las únicas excepciones legales de que trata el artículo 26 del Estatuto Tributario es en cuanto a incentivos tributarios para empresas de economía naranja, las rentas provenientes del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas, por un término de 7 años, siempre que cumplan con unos determinados requisitos. Dentro de estas rentas también se encuentran la de los magistrados, los jueces de la República y los fondos de pensiones voluntarios, que a través de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, donde había interpretación con autoridad, se precisó los aportes a cuentas y a fondos de pensiones voluntarias, las cuales configuraban rentas exentas para personas naturales. Por eso la ley 2010 hace referencia a los artículos 126.1, 126.4 del Estatuto Tributario como parte de la renta exenta. Siguiendo con los dividendos y participaciones, la ley 1819 del 2016 nos dice que los dividendos y participaciones que hagan parte de la primera subcédula estarán grabados con una tarifa marginal. En este sentido, será exento si es menor a los 6.000 VTs y se tendrá una tarifa del 5% cuando su valor sea superior a las 6.000. Se tendrá una tarifa del 10% cuando su valor sea superior a 1.000 VTs. Los dividendos y participaciones pertenecientes a la segunda subcédula estarán grabados a una tarifa única del 35%. Nos habla también que los dividendos y participaciones pagados a sociedades extranjeras, personas naturales no residentes o sucesiones ilíquidas de causantes no residentes del país estarán sujetos a una tarifa especial del 5%. Sin embargo, cuando se trate de utilidades que no hayan sido declaradas en cabeza de la sociedad que reparte los dividendos, la tarifa será del 35%. Nos habla en la ley 2010 del 2019 que la distribución de utilidades que hubieran sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional estarán sujetas a la tarifa del 7,5%. Volviendo a la 1819, nos dice que los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuentas a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes del país, provenientes de distribuciones de utilidades que hubieran sido consideradas como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 49 de este estatuto, estarán sujetas a la siguiente tarifa del impuesto sobre la renta. Si la tarifa es de 600, entonces tendrá un porcentaje del 0%. Si la tarifa es de 1000, entonces su porcentaje será del 5%. Y si sobrepasa de estos, el porcentaje será de un 10%. En cuanto a la ley 2010 del 2019 nos dice que aquellas utilidades pagadas o abonadas en cuentas a personas naturales,
residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes del país, provenientes de distribuciones de utilidades que hubieran sido considerados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 49 del Estatuto Tributario, estarán sujetas a una tarifa del impuesto sobre la renta del 0 y del 10%, los dividendos o participaciones recibidos por sociedades extranjeras o personas naturales sin residencia en Colombia, con cargo a utilidades gravadas en cabeza de las sociedades que las distribuye. Los impuestos sobre la renta de que trata este artículo serán retenidos en la fuente sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por conceptos de dividendos o participaciones. Para los descuentos tributarios, tanto la Ley 1819 como la Ley 2010 tienen descuentos similares, tales como los descuentos para inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, el cual dice que las personas que realicen inversiones en proyectos calificados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología tendrán derecho a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 25% del valor invertido en dichos proyectos en el periodo gravable en que se realizó la inversión. También están los descuentos por impuestos pagados en el exterior. Este contempla que los contribuyentes puedan descontar los impuestos que se hayan pagado en el exterior. Sin embargo, está limitado al impuesto de renta que se hubiera pagado en Colombia por las mismas rentas. Cabe destacar que la Ley 1819 tiene algunos descuentos que no están incluidos en la Ley 2010, como las inversiones en acciones de sociedades agropecuarias, los descuentos por generación de empleo, las donaciones efectuadas a las entidades del régimen especial y a las entidades no contribuyentes, los descuentos por doble tributación. Esto quiere decir que una persona declara en diferentes países o en dos países. Y de igual manera, la Ley 2010 tiene algunos descuentos, como lo son el descuento tributario por becas por impuestos, y los descuentos de IVA pagado en activos fijos. La renta presuntiva, según la Ley 1819, la base de renta presuntiva para efectos de los artículos 188 y 189 del Estatuto Tributario dice que la renta líquida determinada por el sistema ordinario será la suma de todas las rentas líquidas celulares. Según la Ley 2010, dice que la base y porcentaje de la renta presuntiva para efectos de impuesto sobre la renta se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior a 3,5% de su patrimonio líquido. También dice que el porcentaje de renta presuntiva al que se refiere este artículo se reducirá a 0,5% en el año gravable 2020 y al 0% a partir del año gravable 2021. Los contribuyentes inscritos bajo el impuesto unificado del régimen simple de tributación no estarán sujetos a la renta presuntiva. En el gravamen a los movimientos financieros, la Ley 1819 afirma que los movimientos crédito, débito y contables realizados por intermedio de corresponsales constituyen una sola operación gravada en cabeza del usuario o cliente de la entidad financiera, siempre y cuando se trate de operaciones efectuadas en desarrollo del contrato de corresponsalía, para lo cual deberá identificarse una cuenta en la entidad financiera en la cual se manejen de manera exclusiva los recursos objeto de corresponsalía. Según la Ley 2010, dice que los desembolsos de crédito mediante abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida que realicen los establecimientos de crédito, las cooperativas con actividad financiera o las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por las superintendencias financieras o de economía solidaria respectivamente, o los créditos externos desembolsados en moneda legal por agentes no residentes en los términos de la regulación cambiaria del Banco de la República, siempre y cuando el desembolso se efectúe al deudor. Cuando el desembolso se haga a un tercero, solo será exento cuando el deudor destine el crédito a adquisición de vivienda, vehículos o activos fijos.
Para las rentas de capital, según la Ley 1819 del 2016, dice que las pérdidas declaradas en periodos gravables anteriores a la vigencia de la presente ley únicamente podrán ser imputadas en contra de las cédulas de rentas no laborales y rentas de capital. Dice que son ingresos de esta cédula los obtenidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Además, podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones imputables a esta cédula siempre y cuando no excedan el 10%. Según la Ley 2010 del 2019, en cuanto a la tarifa de rentas de capital, se tiene que esta será del 35%. Para las rentas líquidas gravables, según la Ley 1819, dice que para efectos de determinar las rentas líquidas gravables a las que les serán aplicables las tarifas establecidas en el artículo 241 del Estatuto, se seguirán las siguientes reglas. Cabe destacar que algunas de estas reglas también están establecidas en la Ley 2010. Tales como la primera, que dice que se sumarán las rentas líquidas cedulares obtenidas en las rentas de trabajo y de pensiones, y la que dice que las pérdidas de las rentas líquidas cedulares no se sumarán para efectos de determinar la renta líquida gravable. En cualquier caso, podrán compensarse en los términos del artículo 330 del Estatuto. Estas dos reglas las tiene la Ley 2010, pero la Ley 1819 tiene unas añadidas que son las que dicen que se sumarán las rentas líquidas celulares obtenidas en las rentas no laborales y en las rentas de capital, y la que afirma que la renta líquida celular obtenida en la cédula de dividendos y participaciones le será aplicable la tarifa establecida en el artículo 242 del Estatuto Tributario.